Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada machacado la alcanza. Es irradiación de la luz eterna, espejo límpido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aún siendo una sola, todo lo puede. Sin salir de sí misma, todo lo renueva. Y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz del día, sale vencedora, porque la luz deja paso a la noche, mientras que la sabiduría no la domina el mal. Se despliega con vigor de un confín a otro y todo lo gobierna con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación. Fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí, está allí. No vayáis ni corráis detrás
Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Estamos preparando los últimos días antes de comenzar el Adviento, como os decía, y la Iglesia nos pone a mano la grandeza de la sabiduría. La sabiduría es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La sabiduría es Dios Padre, la sabiduría es Dios Hijo, la sabiduría es Dios Espíritu Santo. Y en lo que el autor sagrado escribe se ve cuáles son el perfil, las características, los matices de lo que es sabiduría. Y eso lo entendemos inmediatamente cuando una persona habla con sabiduría. Es muy importante en estos tiempos decir la verdad por encima de todo, sin violencia, sin atacar. Cuando una persona es sabia, surge todo esto que nos ha recordado el libro. Es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, amante del bien, agudo. Estos aspectos que son las cualidades de ese gran don, es un don además que el Espíritu Santo nos ha dado, que es una participación en lo que Él es. Pues cuando vemos que eso aparece en nuestras vidas o en una persona, tenemos que ser muy agradecidos al Espíritu Santo. Y si vemos que nosotros no somos así, que yo no soy amante del bien, que no soy agudo, que no soy firme, que no soy seguro, que tengo inquietudes continuas, que todo lo puede, que todo lo observa y penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Si a mí me falta esto en mis apreciaciones, es que la sabiduría la tengo muerta o no estoy bajo la luz del Espíritu porque tengo que volver otra vez a conectar. Y el pecado nos ha cortado la comunicación. Solo Dios gobierna este mundo. Solo Él. Nosotros no. Nosotros podemos colaborar o estorbar. Y se acerca una época en la que es muy fácil que encontremos muchas dificultades. Pero nos dice el Señor, y en el Evangelio nos viene muy bien, para no perder la esperanza. El reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra, ha entregado su vida y nos ha dejado su presencia. Pero todavía falta algo. Es necesario que el reino llegue al corazón de cada hombre. Solo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud. Y Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, etcétera, sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones cuya ley es la caridad. ¿Y quién es el soberano? Cristo. Y sigue actuando, aunque no veamos los resultados de pronto. Nosotros sabemos, lo decía el Santo Padre, que la historia tiene un centro, que es Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado. Yo sé que es Él, el centro, que está vivo entre nosotros. Bueno, pues mira a ver si te acuerdas y te das cuenta, o sigues pensando con miedos y con angustias y con enfados y con peleas con todo el mundo por las barbaridades que ocurren a nuestro alrededor, que está vivo entre nosotros y que tiene una finalidad. El reino de Dios es reino de paz, de justicia, de libertad en el amor. Así es como el Señor gobierna. Y tiene una fuerza que la mueve hacia aquel fin, es la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros, sigue diciendo el Santo Padre, tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y Él nos empuja a ir hacia adelante en el camino de la vida cristiana, en el camino de la historia hacia el reino de Dios. Es necesario que yo siga ese camino,
que siga su plan y que hable con el Espíritu Santo y le pregunte qué tengo que hacer, cómo tengo que comportar, cómo tengo que afrontar esta realidad, la realidad que tenemos en el país, la que pasa en mi familia, la que pasa en mi trabajo, la que está sucediendo en nuestra existencia. Este espíritu, insiste el Papa, es la potencia del amor que ha fecundado el seno de la Virgen María y es el mismo que anima los proyectos y las obras de todos los constructores de paz. Donde hay un hombre y una mujer constructor de paz, es exactamente el espíritu quien ayuda y lo empuja a hacer la paz. Puede ser que los hombres no respondan, pero esto es lo que nos pide el Señor y esto es lo que llevamos dentro. ¿Para eso qué tengo que hacer? Dejar que Jesús reine en mi alma. ¿Y cómo le dejo? Pues eso significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo. ¿Tú te estás dejando en todas las circunstancias, las que tienes en casa, las que tienes con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, las que están pasando en tu barrio, las que pasan ahora en España? ¿Te dejas que el Espíritu te ilumine y que haga conmigo lo que quiera? Y Él solo entra y se queda a vivir si encuentra un alma limpia. Si no, no hay nada que hacer, está oscuro, hay tinieblas, lo decía San Juan. Es decir, sin pecado. Un alma en pecado es un lugar inhabitable para Dios. Por eso decimos que hay que vivir en un continuo esfuerzo y lucha contra nuestro peor enemigo, que es el pecado. Porque solo Él es el que nos aleja de Dios, es el único mal del mundo. La meta de nuestra vida es saber administrar nuestros comportamientos y evitar que el pecado nos inunde. Si estamos entorpeciendo el crecimiento del reino de Dios en nosotros, ¿qué puedo hacer? Pues acércate al sacramento de la penitencia para que desaparezca el pecado y crezca sin fin ese reino. Porque el reino de Dios crece a través de los corazones que gobierna el Señor, y tú eres uno y yo soy otro. Pero ¿quién da el crecimiento a esa semilla que nos dieron en el bautismo? ¿Quién lo hace germinar? Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo es espíritu de mansedumbre, de humildad, y es espíritu de obediencia y de sencillez. Así los calificaba el Santo Padre, ¿no? Es Él quien hace crecer dentro del reino de Dios. No son los planes pastorales, ni las grandes cosas, no. Es el Espíritu, y a escondidas hace crecer, y llegado el momento aparece el fruto. Bueno, ese es el caso del buen ladrón. ¿Quién habría sembrado la semilla del reino de Dios en su corazón? Pues quizás su madre, o tal vez un rabino cuando le explicaba la ley, o se había puesto delante de Dios y el Señor le había concedido ese envío, porque también tenía el Espíritu Santo. Y luego a lo mejor se lo olvidó. Pero en cierto momento, a escondidas, el Espíritu le hace crecer. El momento de la muerte de Cristo. Luego, el reino de Dios es siempre una sorpresa, porque es un don dado por el Señor. Jesús explica, hoy lo hemos recordado, nos lo ha dicho, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. No es un espectáculo, o peor aún, decía el Santo Padre, aunque muchas veces lo piensan así, muchas personas, un carnaval. El reino de Dios no se deja ver con soberbia, con orgullo, con grandes masas que se mueven, con grandes manifestaciones. No, en la iglesia donde sea, no le gusta la publicidad, es humilde, escondido, y así crece. Bueno, por lo tanto, si está creciendo siempre, y sabemos que crece a escondidas, porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros, que lo hace germinar hasta dar fruto, vamos a ponernos en sus manos. Todos estamos llamados a hacer ese camino de dejar que el Espíritu haga crecer el reino dentro de cada uno. Y eso es una vocación, es una gracia, es un don, es gratuito, no se compra. Es una gracia que Dios nos da. Todos los bautizados lo llevamos dentro porque tenemos el Espíritu Santo. Y es activo si le dejamos, si no estamos con los cables cortados, sin comunicación y sin unión con Dios por el pecado. Pero sería muy bueno que hoy nos preguntáramos, ¿cómo es mi trato con el Espíritu Santo? El que hace crecer en mí el reino de Dios. Una buena pregunta. ¿Creo de verdad que el reino de Dios está en medio de nosotros, que está escondido, o me gusta más el espectáculo?
Vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque lo vamos a necesitar, esas luces, de una manera particular. Por intercesión de Santa María, nuestra Madre, la gracia de hacer germinar sin cesar, con todas las tribulaciones, dificultades, situaciones difíciles, de riesgo o más fáciles, que germine sin cesar y con fuerza en nosotros y en la Iglesia la semilla del reino de Dios, de modo que sea grande y dé refugio a tanta gente y dé frutos de santidad. Que así sea.